Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Entiende su rostro, por favor. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos, Dios eterno, que tu palabra, Señor, sea de bendición, bendito Dios. Está escrito que no solo con pan vivirá el hombre, Padre, y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables a nuestra vida en esta hora. Sigas hablando, bendito Padre, la vida de cada uno, Señor, de los presentes, aquellos que tenemos, Señor, un tiempo de conocer de tu palabra, y aquellos que vienen como invitados, Señor. Sabemos que hay gente que nos acompaña, Señor, que por primera vez está escuchando de tu palabra. Te pido, Señor, que llegues no solamente al corazón, no solamente a la mente, sino también al corazón, Señor. Y también te pedimos por aquellos que quizás se habían alejado, Dios, pero que hoy están con nosotros. Señor, este momento en tus manos, esta enseñanza, mi vida también, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Abrimos nuestras Biblias, por favor, en el libro del profeta Daniel. Dios es bueno. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Amén. Libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4. Y puede alabar y bendecir el nombre del Dios Todopoderoso. Amén. Bien, ya lo tenemos, amén. Bien, vamos a leer fuerte. Dice la palabra del Señor. Dice: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. ¿Qué se multiplicará? La ciencia. Ocupe su lugar, por favor. Amén. Hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado continuamente esta palabra o esta frase, la ciencia? ¿Puede levantar su mano, por favor? Gracias, gracias. Generalmente cuando nosotros hablamos de ciencia, a veces no es que confundamos, sino más bien nos enfocamos en una parte de la ciencia. Y por lo regular, cuando se menciona ciencia, muchas de las veces pensamos en tecnología. Y tecnología y ciencia no son sinónimos, o sea, no es lo mismo. Se ha hablado de ciencia en muchas ocasiones, y cuando se habla de ciencia, repito, se pone, por ejemplo, quizá, no sé, una computadora, un avión, ¿verdad? Un avance científico y todas estas cuestiones, y sí tiene relación. Sin embargo, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña en este pasaje, acerca de los últimos tiempos, los postreros tiempos, de lo cual nos habla el capítulo número 12 de Daniel, dice, como ya hemos leído, estoy parafraseando, pero tú, Daniel, cierra, sella las palabras, lo que había escuchado, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará o multiplicaráse la ciencia, dice nuestra versión. Quiero presentar a ustedes cómo dice originalmente este versículo en el original. Si la siguiente, por favor, si me apoyan. Dice así: y sella el libro hasta que del tiempo... A ver, perdón, me regreso un momentito. En la escritura hebrea se lee no como lo hacemos regularmente, de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Amén. Entonces, no sé si se alcanza a ver ahí las letras porque están muy pequeñas. Diría, repito, de derecha a izquierda, y sella el libro hasta que del tiempo al final muchos irán y aumentará y conocimiento. Entonces, de acuerdo a como está escrito en el libro de Daniel de manera original,
Se han hecho algunas traducciones, entre ellas, la siguiente diapositiva, las Sagradas Escrituras de 1956 traducen esta parte de Daniel capítulo 12, versículo 4 de la siguiente manera: tú pues, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. Esta versión es muy semejante a la que nosotros utilizamos, Reina Valera 1909. También la Biblia de las Américas 1997 de Lockman dice así: pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento, y remarco esta palabra, y el conocimiento no está refiriéndose, repito, directamente de tecnología, sino de conocimiento, y el conocimiento aumentará. La Biblia paralela lo traduce de esta manera: tú, Daniel, guarda estas cosas en secreto y sella el libro hasta la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Dios es bueno. Dios es bueno. Obviamente en este momento sí cambiamos radicalmente, ¿verdad? El enfoque. Hace rato se nos hablaba de la violencia y aquí se va a hablar precisamente de lo que dice esta parte de la Escritura, de la ciencia o el conocimiento. Repito, la tecnología sí es parte del conocimiento, pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, se está refiriendo a un sentido de conocer más amplio. De hecho, al estar investigando, encontré de que la palabra ciencia y tecnología, así como nosotros la manejamos, ese concepto en la actualidad no es manejado de la misma manera en la Biblia. Vamos a ver la etimología porque es muy importante de ciencia. Por favor, siguiente. Ciencia es una palabra hebrea, es la palabra mada. ¿Cómo se dice ciencia en hebreo? Mada. Ya aprendió hebreo hoy. Ya se sabe una palabra en hebreo. A ver, si alguien le pregunta, ¿sabes hebreo? ¿Qué le va a decir? Mada. Ciencia, conocimiento es lo que significa. Conocimiento. También la palabra que se maneja de manera más regular es la palabra scientia, de latín. Scientia, que significa saber. ¿Ok? Estas palabras están relacionadas también, las que voy a mencionar, la palabra conscientia, que significa la capacidad del saber. Cuando alguien dice, es que me redarguye la conciencia, significa que tiene conocimiento, sabe que lo que está haciendo no es del todo correcto. La conciencia. También está la palabra scientificus, que significa persona que hace o crea ciencia. Y hay otra palabra muy interesante que está relacionada con ciencia o conocimiento, y es la palabra nescius, que significa ignorante. Entonces, de esta manera tenemos un conocimiento un poquito más amplio de lo que se nos está hablando aquí en este pasaje de Daniel capítulo 12, versículo 4. Lo interesante, lo que me llama la atención en lo personal, y quiero compartirlo con ustedes, es que a Daniel se le dice, sella, cierra las palabras hasta el tiempo del fin. Esto se le dice a Daniel. Es un poco amplio porque el libro de Daniel tiene divisiones. Hay unas partes que van dirigidas del capítulo 1 al 3. Al 3 va dirigido a los gentiles, después al pueblo de Israel, a los hebreos, después a los gentiles, y los últimos capítulos es para los hebreos. Aclaro, esto no significa que nosotros como gentiles, en el sentido de que no formamos parte del pueblo de Israel, no estemos incluidos ahí. Obviamente estamos ahí también incluidos. Pero bien, decía que a Daniel se le dice,
sella, cierra las palabras hasta el tiempo del fin. Y curiosamente, vean lo que dice Apocalipsis 22:10. Apocalipsis 22:10. Apocalipsis 22:10. ¿Lo tienen? Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Al profeta Daniel se le dice sella, no es para este tiempo. Sella esas palabras, no son para este tiempo, para este momento. Y a Juan el teólogo se le dice, no selles. No selles, dice aquí, las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Nuestro Señor Jesucristo, haciendo alusión a esto de el aprender, de el observar, del conocer, les decía a las personas, saben conocer los cambios del tiempo, los cambios de las estaciones, estoy parafraseando. ¿Y cómo es que no saben darse cuenta del tiempo en el que están viviendo? Pregunto, ¿vivimos en tiempos peligrosos? ¿Vivimos en tiempos difíciles? Sí, ya se hablaba un poco a este respecto. Un clima de violencia, ¿verdad? Todos estamos con esa preocupación. Pero Dios está con nosotros, amén. Vivimos tiempos difíciles y repito, a Juan se le dice, no las selles, no selles esas palabras porque el tiempo está cerca. Ahora, Dios es bueno. La primera vez que en la Biblia, aparece la palabra ciencia, es en el libro de Génesis capítulo 2:9. Dice la Biblia, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia, la palabra da'at, que significa conocimiento, y el árbol de conocimiento del bien y del mal. Es la primera vez que aparece la palabra ciencia. Ahora, la Biblia nos está anunciando que el conocimiento en los postreros tiempos aumentará. El conocimiento, repito, estamos hablando de manera general, el conocimiento aumentará. Pero viene la pregunta, ¿qué tipo de conocimiento? Les pregunto, ¿el conocimiento será bueno o será malo? Pregunto. A ver, pregunto, ¿el conocimiento será bueno o será malo? ¿Bueno? ¿Seguros? Bueno y malo, depende. Vamos a ver. Lo traté de explicar de esta manera: conocimiento bueno, o lo puse, conocimiento positivo. ¿Sí está ahí la diapositiva? Conocimiento positivo. La palabra de Dios nos dice en Daniel capítulo 2, versículo 21, si me ayudan, la Biblia de las Américas traduce este versículo o esta parte bíblica de Daniel 2:21 de la siguiente manera: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento ¿a quién? Entonces, hay un conocimiento bueno, hay un conocimiento positivo que viene de parte de Dios. Amén. ¿Y cuántos quieren conocer más de Dios? Levanten su mano. Todos queremos, y diría yo, necesitamos conocer más de Dios. Amén. En una ocasión yo ponía un ejemplo, ¿verdad? Hablándoles acerca de cómo debemos nosotros conocer a Dios, y en esa ocasión recuerdo bien que enseñando dije, Miguel, uno de mis hijos, Miguel, ven para acá, ven. Y yo estaba dando la enseñanza en aquella ocasión. Ven para acá, ven, corre. Y se dio la vuelta, se dio ya contento y subió la escalera. Digo, ven. Le digo, ven. Estaba más pequeño y le extendí los brazos y él se me aventó. Estaba chiquito. Lo cargué y lo abracé.
Lo bajé y le dije, puedes ir a tu lugar. Y les decía, si yo hiciera lo mismo con alguien que no me conoce, un niño X, un niño así que no me conoce, y le digo, oye niño, ven, ven, y le extiendo los brazos, ¿ese niño correrá a mí? No. ¿Por qué? Exacto, lo acabamos de decir. Entonces, nosotros tenemos la necesidad de conocer a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Obviamente, en nuestra mente tan finita, tan pequeña, ¿verdad? No podemos conocer aún a Dios en su plenitud. Vemos como espejo, dijo el apóstol Pablo. Pero esto, hermanos, nos debe motivar a buscar más de Dios, a tratar de entender, de conocer más de Él. Amén. Bueno, a ver, conocimiento. Él es quien da, Él es quien cambia los tiempos, o muda los tiempos, dice nuestra versión, las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Honestamente, a ver, levante su mano aquel o aquella que en alguna ocasión le ha dicho, Señor, dame conocimiento tuyo. Levante su mano. Casi todos. ¡Qué bien! Eso es bueno. Hemos dicho en varias ocasiones, ¿verdad?, que por lo general en la congregación lo que más se pide dentro de la congregación es... A ver, ¿qué es? A ver, recuerden, ¿qué es lo que más se pide en la congregación cuando escuchan que la iglesia se está orando, la oración general, y dicen, Señor, dame? ¿Qué es lo que pide la mayoría de las veces la gente? Sabiduría, entendimiento. A ver, yo he escuchado que la mayoría de las veces se pide, Señor, auméntame la fe, y auméntame la fe, auméntame la fe. Y claro que la fe es importante. Amén. La fe es importante. Pero voy a poner un ejemplo quizá un poco fuera de lugar, pero bien. Es como si nosotros nos comiéramos un copo y solamente nos tomamos el agua. ¿Y qué hay de los demás? No sé si me explico. Es importante la fe, sí, pero hay muchas cosas que Dios quiere darnos. Y una de estas es la sabiduría, el conocimiento. Amén. Y tenemos nosotros que pedirlo al dador de toda dádiva, de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Amén. Dios es bueno. Ahora, Dios reparte, lo encontramos en la Biblia, Dios da. Daniel capítulo 1, versículo 17a. Esa cita la agregué apenas un momento. Daniel 1, 17a. Dice así. Y a estos 4 muchachos, Dios les dio, ¿qué? Conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos son padres de familia? Levanten su manita por favor otra vez. ¿Qué sienten cuando ven que su hijo saca buenas calificaciones, no sé, o un diploma o algún reconocimiento? ¿Qué sienten? Uy, ¿qué sienten? Alegría. Y viendo en el sentido positivo, orgullo. Se sienten contentos, se sienten alegres. Dios da sabiduría. Dios determinó darles a estos muchachos, dice la Escritura, dice conocimiento, inteligencia en todas letras, ciencia. Y vaya que si la necesitamos. Amén. Yo soy malísimo para las matemáticas, pero malísimo. Pero Dios a cada uno nos da un talento y un don diferente. ¿Cuántos han recibido de parte de Dios regalos? Levanten su mano. Todos hemos recibido dones, capacidades, talento, conocimiento, porque quien no sabe de una cosa sabe otra. Voy a atreverme a dar una frase de un hombre, Alberto Einstein, que decía: todos somos ignorantes, lo que pasa que unos saben las cosas que no conocen otros. Y es cierto. Si usted es una hermana sencilla, si usted es una hermana que quizá no terminó la primaria o quizá no sabe leer, pero usted es una mujer temerosa de Dios, a los ojos de Dios es una persona sabia. Amén. Amén. Todo esto es importante.
importante como cristianos, nosotros debemos saber que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Sí? Y como tal debemos nosotros tener esa concepción de nuestra personalidad, ese autoconcepto de nosotros mismos. ¿Saben? Muchos, estoy completamente seguro, porque esto es natural, muchos de los que están aquí son muy penosos. Si dijera que pasara alguien aquí al frente, a ver, ¿le daría pena? Levante la mano. Aquel que le daría pena, levante su manita. ¿Pero por qué? Ahora, voy a decir algo. Hace un tiempo recuerdo que cuando nos invitaban, ¿verdad?, a comer, y yo me enteraba que la persona que estaba a un lado de la mesa o enfrente, que era licenciado, que abogado, que arquitecto, que esto y que aquello, hombre, me hacía ponerme nervioso. Quizá mi autoestima estaba muy baja, no lo sé, pero me sentía incómodo. Le daba ya el cuchillo ahí con el bistec y ¡pum!, salía volando el bistec. Yo lo ponía aquí así con un poquito de pena, pero después alcancé a entender, así fuera la persona más preparada. Vamos a pensar que es un piloto y maneja aviones y toda esta cuestión, necesita del plomero que le arregle ahí. Amén. En el baño, ¿sí o no? Sí, amén. Necesita del carpintero, ¿sí o no? Sí, amén. Necesita de todo lo que ustedes ya saben. Entonces, Dios a todos nos reparte conocimiento. Amén. Y sobre todas las cosas, más que estas cuestiones que son del diario vivir, de la vida cotidiana, lo más grande que Dios nos pudo haber dado es el conocimiento de su palabra. Bendito sea su nombre. Ahora, dice aquí, vamos a ver otra cita, la siguiente. Dice Proverbios 9:10: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia de los santos es inteligencia. ¿Verdad? Sí, porque puede haber una persona que tenga mucha preparación, tenga maestrías, tenga doctorados, tenga 2 títulos, sea muy preparada, pero si esa persona no tiene el conocimiento del Señor, su vida sencillamente se va desgastando. Es decir, se levanta y come para poder trabajar, llega la noche, duerme para tener fuerzas para levantarse y poder desayunar, y desayuna para poder ir a trabajar, y trabaja para poder comer, y come para poder trabajar, y trabaja para poder comer, y así. Cuando nosotros podemos ser las personas más sencillas y hemos entendido lo que dice la palabra del Señor, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Podemos ser personas muy sencillas, pero como dice aquí la palabra del Señor, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y la ciencia o el conocimiento de los santos es inteligencia. ¿Cuántos saben que existen por la gracia y por la misericordia de Dios? Ese conocimiento es importante, ese conocimiento es valioso. Amén. Ahora, hay conocimiento también negativo. Siguiente, dice 1 Timoteo 6:20. Ahí lo tienen. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Sí, porque también hay un conocimiento, hay una ciencia que es falsa. Y podemos nosotros mencionar bastantes. Una cita para apoyar esto que estamos comentando es Romanos capítulo 10, versículo 2. Dice así, ponga atención si no tiene ahí la palabra del Señor, dice así: porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, mas no conforme a ciencia. En esta parte, la palabra ciencia significa conocimiento pleno. Ojo, iglesia, atención. Podemos nosotros conocer o decir, yo tengo mucho tiempo dentro de la iglesia, yo tengo años como miembro, yo inclusive tal vez puedo servir al Señor, pero no se trata solamente de saber que Dios existe, de conocer a Dios de una manera superficial, sino el apóstol Pablo decía, yo les doy testimonio, sí, que tienen celo de Dios, sí, aman a Dios, son celosos, son estrictos, quieren que las cosas se hagan bien, pero, dice aquí, mas no
no conforme a un conocimiento pleno de quién es Dios. Hermano, tenemos que entender los principios básicos y elementales de lo que nos enseñaba nuestro Señor Jesucristo. Él, por ejemplo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando Él se refería al Padre Celestial, Él llegaba, se hincaba frente a una roca, oraba y decía: Abba, Padre. Esa palabra significa papi, papito o papacito. Así oraba Jesús. Papi. Amén. Papi. Papi. Ese es Dios. ¿Cuántos de ustedes lo conocen así a Él? A Dios. Algunos respondieron, pero no responda solamente por responder. No, medite, reflexione. ¿De verdad? Si lo invitaran a orar, ¿usted cree que es capaz de manejar ese concepto? Pero no solamente por repetirlo, sino porque verdaderamente lo ha asimilado, lo adopta para su vida espiritual y decir: papi. Así oraba Jesús. Él decía: viento, calla, enmudece, Lázaro, sal fuera. Y aún con todo eso, Él era capaz de humillarse y decir: papi, papi. Todas las cosas son posibles para ti. Pasa de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú quieras. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Se dice que muchas veces la vida del cristiano tiene que ver en la formación que recibió en el hogar. Si tuvo un papá áspero, si tuvo un papá iracundo, si tuvo un papá que fue... se dice en otros términos, en otras ciencias, castrante, que está opresor. Se dice que ese cristiano muchas veces tendrá dificultad para acercarse a Dios con esa libertad. Sin embargo, Dios es bueno. Y conforme nosotros vayamos acercándonos, vayamos conociendo de Dios, oh hermano, es maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, tenemos nosotros que saber, tenemos que conocer, porque es de lo que estamos hablando, que la vida cristiana implica muchas cosas, hermanos. Ya nos hablaba nuestro hermano Efraín acerca de lo que estamos viviendo en este tiempo. Hoy se predica un evangelio light, un evangelio barato, porque esa es la verdad. Y yo sé que hay algunos invitados que vienen de otras congregaciones y no estamos faltando el respeto, son nuestros hermanos en Cristo, sí, pero nosotros nos referimos a aquellos que, abusando, ¿verdad?, del desconocimiento de la iglesia, se dedican a decir: no, es que si tú diezmas y si tú das así por un montón de dinero, Dios va a terminar con tus problemas, se van a acabar tus dificultades, Dios te va a sanar, te va a proteger, nunca te van a secuestrar ni a nada de esto, tu negocio va a prosperar y cuántas cosas. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue bien claro y dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz diariamente y sígame. No conforme con eso. Bueno, dice la Biblia: en el mundo vivirán en un mundo de rosas, en un lecho de rosas. ¿Sí dice así?